Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Como comentábamos antes de la pausa, en ocasión de esta interacción que se da por parte de los formales y no formales, pero todos comunicadores a partir de la ciberred y de toda la interpretación de las redes sociales, pues tenemos este panel con tres figuras importantes del quehacer periodístico y de la comunicación en República Dominicana para dilucidar al final cuál es el sentido y hasta dónde llega ese derecho de libre expresión, derecho de honor y todo lo que implica la interacción de comunicación. Nos acompañan primeramente el buen amigo Gilbert Guzmán, quien es periodista, locutor profesional, magíster en ciencias políticas, magíster en relaciones internacionales, comunicador del grupo Telemicro, coordinador de Gilbert y más, y también en Despierta RD. Nuestra buena amiga periodista Patricia Pérez Díaz, abogada, especialista en comunicación corporativa, coordinadora de la opción de la mañana del grupo Telemicro, y nuestra buena amiga Larimar Fiallo, quien es no solamente ex Miss República Dominicana, sino que es comunicadora, influencer y está también fija en finanzas con humor. Bienvenidos a su espacio. Muchísimas gracias, Khalil, por darnos la oportunidad de estar aquí contigo en este prestigioso programa. Muchísimas gracias. Un panel diverso. Esa es la idea. Sí. Bueno, la metodología que vamos a utilizar es sobre el tópico o la pregunta que les voy a hacer. Cada uno vierte su opinión y podemos interactuar en un marco de tiempo específico. ¿Le parece? Correcto. Iniciando entonces, aunque siempre es con las damas primero, vamos a iniciar con Gilbert, en este caso, con la siguiente interrogante. Hemos visto en República Dominicana un caso que ha sacudido lo que es la opinión pública porque involucra varias figuras del quehacer empresarial, político y también de la comunicación. En uno de estos casos toca de cerca al comunicador Michael Miguel Holguín, quien se ha sentido afectado, vulnerado por los planteamientos de un comunicador, el demócrata. A partir de eso, Michael Miguel Holguín reclama y reivindica su derecho al honor, estableciendo que es, como al efecto es, un hombre serio. En ese caso, la pregunta sería iniciando, Gilbert Guzmán, ¿cuál sería el alcance de ese derecho de expresión del demócrata? ¿Tiene derecho a hacer este planteamiento y que quede dañado o no la honra de Michael Miguel? Bueno, gracias, Khalil. Yo creo que el límite está en el marco objetivo de la ley. Esta es la ley. Y las leyes dominicanas son claras, incluyendo la Constitución de la República, el artículo 49, entre otros más. La ley 6132 y sus articulados que están ahí. Tienen límites. Porque ahí, inmediatamente tú sales del límite de lo que establece la ley, ya entra a la difamación y la injuria. En este caso, desde que Edmund Burke en la Cámara de los Comunes en Alemania dijo que todo el mundo tenía libertad de expresión, pero hasta lo que estableciera la ley, yo pienso que ahora, en estos tiempos, han comenzado a violentarse ese tipo de procedimientos que establece el marco jurídico de República Dominicana. En lo que tiene que ver con Michael Miguel Holguín, tiene sobrada razón con lo que ha ocurrido en contra de su persona, debido a que todos conocemos lo que ocurrió con el expediente Búho. Yo leí el sometimiento que hizo el Ministerio Público de 243 páginas que le somete al juez para solicitud de medida de coerción. En ninguna parte de ese expediente dice que Michael Miguel Holguín está vinculado de manera directa ni acusado en ese expediente. Solamente dice una mención de que Michael fue quien sugirió la persona de Gabriel Santana y eso no lo vincula con nada, pero tampoco es que él debe de ser sometido a la acción de la justicia por esto. Patricia Pérez Díaz. Bueno, yo considero que como está articula tanto la Constitución de la República Dominicana, ya lo señor Gilbert Guzmán también, la ley 6132 en su artículo 49, donde especifica sobre la libertad de expresión. Todo el mundo tiene derecho a expresarse, eso es cierto, pero no se debe afectar sin pruebas, simplemente porque tal vez está buscando views o está tratando de estar acorde a estos nuevos tiempos de las redes sociales. Usted, como si nada, destruir la honra, destruir el nombre, la reputación que especialmente en los comunicadores y periodistas y en cualquier profesión que se ejerza con dignidad, conlleva un tiempo
pudiéramos decir que prudente, por no decir que un largo tiempo. Hay personas que para que se les pueda respetar en la sociedad debe transcurrir 20 años, 25 años para que usted se pueda sentar en una cabina, en una tribuna, en un set y que la gente diga, oh, wow, no, hay que escuchar lo que dice esa persona. Por lo que yo incluso quiero leer lo que establece acá, que lo he buscado, en la ley 6132 sobre libertad de expresión, o sea, sobre difusión y libertad de expresión, establece que es la libre expresión del pensamiento, salvo que se atente contra la honra de las personas, el orden social o la paz pública. Eso implica que no es solamente que usted vaya a destruir la honra de alguien, sino que también usted no tiene el derecho, en honor y en nombre de la libertad, usted alterar el orden público, porque usted es una persona que tiene acceso a los medios de comunicación. Por lo que creo que ha llegado el momento de que en algún momento se tome en serio este planteamiento de que ante ciertos puntos se pueda colocar un punto, valga la redundancia, o por lo menos un stop, si se quiere, pero esto no tiene que malinterpretarse, porque ya se ha intentado en otras ocasiones. Ha habido funcionarios, sobre todo políticos, que atendiendo a que sienten ellos que su honra está siendo atacada, han interpuesto querellas en los tribunales, pero las mayorías de estas no han prosperado y incluso el Tribunal Constitucional tiene varias sentencias con ellos, de que en honor a la libertad de expresión se estaría conculcando ese derecho de la persona, aunque se afecte el derecho de la otra persona. Larimar Fiallo. Bueno, qué bueno que ustedes vinieron y dijeron todas las leyes. Esa no es la parte mía, ¿verdad? Esa es la parte de ustedes. Pero sí, obviamente a raíz de la invitación, decidí hacer una investigación que tiene que ver con de dónde sale la libertad de expresión. Y esto está simplemente un principio marcado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. A partir de ahí, cada estado, cada cultura, cada incluso segmento religioso ha decidido hacer una interpretación de la misma a partir de esa declaración, ¿verdad que sí? Entonces, en el caso de que nos compete, que es el caso de Michael Miguel, yo no quiero hablar de la relatividad de los conceptos, pero sí son relativos todos a sociedades, comunidades, religiones, o sea, ¿verdad? En el caso de Michael Miguel y en el caso del demócrata en particular, cuando nosotros, precisamente en la producción me hablaban de periodismo, nosotros no podemos hablar de periodismo cuando hablamos de este caso en particular, porque eso fue la réplica de una información, una réplica que él decidió tergiversar y hacer como si fuese una aseveración de que era cierto y que era una persona que había sido acusada. Lo que pasa es que lo que se está tratando ahora mismo es el famoso tema de los mencionados. Fíjense que ya tenemos, del 2020 para acá, hablando mucho de fue mencionado. Sí. Lo cual la gente que no sabe de leyes, lo cual la gente no sabe de debidos procesos, entienden que una mención es una acusación. Eso. Entonces, yo creo que el demócrata, como muchísimos otros medios que antes del demócrata, replicaron la misma información. No sé por qué en específico al señor Michael Miguel le dolió tanto esa en específico, porque a mí me consta que todos los medios hicieron mención de que al señor lo habían mencionado en esta investigación. Lo que daña a su persona, claro que daña a su persona, que duele muchísimo, pero ahí voy al tema de la relatividad otra vez. Y bien tú lo mencionabas cuando tú describías lo que la ley aquí decía. ¿Dónde está la tipificación? Yo quiero aclarar algo ahí, con favor, lo que establece la colega y amiga Larimar Fiallo. En este caso, ¿qué es lo que ha ocurrido con Michael Miguel Holguín? Lo que dijo el demócrata, fuera de lo que voy a explicar, estaba todo bien. Y yo, por eso le doy la razón a Michael Miguel Holguín. ¿Qué pasa? El titular que él coloca es el título. En las miniaturas de el trabajo que él publicó en sus redes sociales, el demócrata, dice en el titular. Y hay 3 figuras. Y ojalá que lo pueda buscar y colocarlo. Está Miguel Vargas, está Michael Miguel Holguín y está el señor Jorge Eligio Méndez. ¿Qué dice el título? ¿Qué dice? Vinculados al tumbe de 2.000 millones. Inmediatamente, Larimar, se habla de un tumbe de 2.000 millones. El que lee el titular dice, coño, pero Michael se metió en un lío. No. Entonces, ¿dónde está la mala interpretación de los... La palabra vinculado. De los views fentanilo, que yo digo. Views fentanilo, porque mientras más views tú tiras, más quieres buscar. Claro. Entonces, ¿qué pasa con esto? El problema es el título. Michael se refiere de manera enérgica cuando dice, yo soy un hombre serio, es cuando él lo tacha
de un tumbe de 2.000 millones de pesos. Pero ¿tú crees que lo que moleste es tumbe o vinculado? No, Porque no, yo el creo que si lo tumbe, de construir... tumbe. Pero a eso Tumbe. hay que La palabra agregarse. tumbe está vinculado al bajo mundo. Tumbe. Cuando tú ves que tumbe, ay, coño, metieron a Khalil en una fotografía donde hay un azaroso que hizo un tumbe de 2.000 millones, 3.000 millones, y tú dices, se metió en un lío feo. Y a O eso sea, hay que- fue el concepto tumbe. Hay que agregar que vivimos en la sociedad del inmediatismo, la Sí. sociedad de la posverdad, la sociedad donde la gente no se detiene a leer. La gente, ¿no? a propósito de lo que plantea Gilbert Guzmán, la gente no se detiene a leer el cuerpo de la noticia. Exactamente. Hoy vivimos en un mundo con tantas ocupaciones que vimos el título, tal vez leemos el primer párrafo, como mucho, y seguimos dando para arriba. Mira, así, seguimos mirando, seguimos mirando, seguimos mirando. Y a propósito de esto, también la gente a veces no sabe discernir entre quién sí es periodista, quién es un Correcto, comunicador, quién es un Exacto. enganchado, que en Correcto. nombre y con ese objetivo firme, Que de periodismo se va a hablar muy Pero, poco hay ahora muchas mismo. personas Periodismo. que saben cómo utilizar las redes sociales, pero no significa eso que haya ido a una universidad, que haya pasado un proceso de formación y mucho menos que tenga la intención de respetar los estándares para usted incluso publicar ni siquiera una Informar noticia. con veracidad. Entonces, en una sociedad como la que estamos viviendo hoy, esto se da no solamente en República Dominicana, esto es a nivel mundial, pero hay un daño y hay una intención de hacer daño con ese titular. Hay algo importante ahí y de manera cuidadosa fueron seleccionados para participar y creo que la postulación que han hecho de entrada me da la razón. Han vertido varios conceptos: relatividad, lo evolutivo del derecho, el relativismo y todo lo relativo a la sociedad de titulares inmediatistas. Sí. En el marco de eso, si sacáramos la pieza Michael Miguel, que es un periodista y comunicador de larga data, y solamente dejáramos al señor Jorge Lidio Méndez Ese presidente no se mencionaba. y a Miguel Vargas, Miguel Vargas, anteriormente mencionado, también en otra... Nadie supiera dónde ese periodista. oiga por dónde va el tema. Sí. Esa publicación, esa publicación que habla de tumbe, de mencionados, etcétera, habría tenido el mismo nivel de defensa por parte del cuerpo de comunicación para esos ciudadanos que están revestidos de una presunción de inocencia. Porque una cosa sería, y les dejo la pregunta, ¿hasta dónde es libertad de información o expresión o libertad de difamación? Lo que pasa es que yo creo que tú hiciste una mención importante, o sea, tú explicas algo importante y que tiene que ver con la persona de la que se habló. A nosotros nos quedan pocas personas como Michael Miguel. En los medios de comunicación nosotros estamos tratando de salvaguardar a aquellos que todavía representan una comunicación digna, limpia, impoluta. Transparente. Entonces, al tratarse de él, despierta unas alarmas de aquellos que sí tenemos algún tipo de conocimiento de lo que fue la comunicación del ayer, no la posverdad, como bien tú lo decías. Entonces, inmediatamente también él practica su derecho a réplica y dice, mira, no lo voy a permitir. Wow, yo creo que se movilizan muchos sentimientos en aquellos que sí todavía estamos dispuestos a defender la verdad, la comunicación que sea transparente, que informe, que edifique, que eduque, ¿entiendes? Entonces, eso fue lo que pasó con el caso de Michael Miguel, que debí de haber yo hecho la aclaración temprano porque, ¿verdad?, fui la que fui contraria, que le tengo muchísimo respeto, que le creo en su defensa de su inocencia, por si acaso queda eso. Y me sacan ese clip. No, y más que inocencia, nadie lo está acusando. De información. Entonces, presidente, no se lo está Información. Yo, réplica de la información sin ningún tipo de investigación, eso es un renglón. Yo creo, Khalil, que ahora hay una mezcla. Más difamación que información. Y me explico. Y esto tiene mucho que ver con los que son políticos de la radio y políticos en los medios de comunicación modernos. ¿Por qué? Cuando un periodista formado en una academia está hablando en un medio de comunicación, tú estableces la diferencia entre un político y un periodista formado. Claro. ¿Por qué? Porque el periodista formado dosifica la información y sabe que si yo vocifero un término que pueda llevarme a ser sometido por difamación e injuria en contra de Larimar Fiallo, en contra de Patricia, en contra de Khalil Michel, me abstengo de pronunciarlo. Pero el político no. El político, cuando sale en defensa de su partido, no importa a quién tenga que ofender, y ahí entro inmediatamente en este análisis a los enganchados en comunicación. Pero antes de pasar a eso, porque tenemos un renglón para eso específicamente,
Larimar ha dicho algo que me llama la atención y me llama a preocupación. Sí. Ella habla de la pertinencia de la defensa de Michael Miguel, en la que nos inscribimos todos, incluso yo en nuestro Claro. y creo en su inocencia. Ahora bien, ella habla de la defensa porque es Michael Miguel. Pero ¿cuántos ciudadanos revestidos de la misma inocencia y transparencia de Michael Miguel no son víctimas de la difamación de un enganchado periodista y no tienen ese nivel de defensa? Una vez vertido ese lodo, ese cieno sobre su honor, ¿quién se lo limpia? Absolutamente nadie. Nadie recoge eso. Y hay muchísimas personas que han sido víctimas de esa situación. El Ministerio Público, de una forma, digamos, organizada, porque se toma su tiempo para hacer su trabajo, hace una investigación y siendo personas, incluso ha habido otras figuras públicas, peloteros incluso, que han sido señalados en algunos expedientes que han... Y en mi caso particular, claro que han mencionado todavía más personas. Ahora, estamos hablando de una persona pública. Obvio que va a tener esa trascendencia porque es una figura pública de la República Dominicana que la conocemos aquí y lo conocen fuera. Michael Miguel es una figura pública, entonces no será jamás, o sea, nunca tendrá la misma trascendencia, aunque otros dominicanos hayan sufrido, digamos, el mismo maltrato de que se les señale en un expediente, en este caso de corrupción o malversación de fondos, de dinero, robo, como usted le quiera llamar, no va a tener la misma. Pero Patricia, ahí tengo una pregunta. Entonces, ¿no estaría la relatividad de la que hablaba Larimar? Es decir, ciudadanos de primera, de segunda, los que tienen derecho a la defensa y los que no. Estamos diciendo lo mismo, te voy a explicar. Vamos a ver. Porque ella habló de la evolución de la ley y él también hizo la mención de cómo, obviamente, dependiendo de cada estado, cada constitución, y si tú lo buscas, yo lo busqué hoy, yo me fui a leer lo que era libertad de expresión en varias constituciones, o vamos a decir carta magna o papeles legales de diferentes sociedades importantes, y todas te escriben algo totalmente diferente. Ok, tipificado dependiendo culturalmente de lo que pasa. Pero lo que tú decías del tema del day, nosotros estamos viviendo una coyuntura que tiene que ver con el país, que tiene que ver con nuestra realidad política ahora mismo. Del 2020 para acá, y esto no es un comentario partidista ni mucho menos, pero nosotros, a raíz del nacimiento de un Ministerio Público independiente y este proceso que hemos estado viviendo como patria, estamos viviendo este circo, porque no hay otra forma de llamarlo, este circo donde el juzgado del pueblo se ha hecho más fuerte, más verbal, más expresivo, y nosotros hemos caído en una vortex de apuntar dedos, ¿verdad? De apuntar dedos que no nos compete. Porque inmediatamente, ¿cómo la gente llega? Es incluso, Michael Miguel hace la mención de que ya él tenía la información de que lo iban a mencionar. No sé si ustedes vieron eso. No sé qué han enseñado antes. Pero él dice, yo tenía la información, incluso lo iba a hablar, y mira para que tú veas qué diferencia hubiese hecho que él dijera, previo a que saliera la noticia, señora, a mi casa fueron por esto, por esto y por esto, por esto. Pero de alguna manera, esa información del Ministerio Público, que todavía no son de orden público, está saliendo a la prensa, y la gente está abusando de ello, y están diciendo, fulano está vinculado, y ese show de los cacos con la cosa. Pero respondiendo a esa pregunta de Khalil Michel, estamos conversando con Gilbert Guzmán, Patricia Pérez Díaz y Larimar Fiallo en este conversatorio sobre el tema de la libertad de expresión y el derecho al honor. Por favor, Patricia. Respondiendo a esa pregunta de Khalil Michel, de si hay dominicanos o si hay ciudadanos de primera y de segunda. Sí, claro. Explíqueme eso, mi querida doctora. Todos los estratos sociales, o sea, en el estrato social de nosotros en República Dominicana, obvio que hay. En la justicia, obvio que hay, porque mi querido Khalil Michel, quien no tenga dinero para pagar un buen abogado en la República Dominicana o tenga algunas conexiones, pero no quiero hablar de las conexiones, voy a centrarme en una buena defensa que le asista en un juzgado, en un tribunal, que usted pueda pagarla, nunca jamás va a ser igual que aquella persona que tiene poco dinero, tenga que asistirse de un defensor público que tiene 300 expedientes, que quisiera hacer un buen trabajo, una persona que está preocupada por su imputado, ¿verdad? Pero tiene demasiado trabajo acumulado, hay pocos en el sistema, y la formación que tiene uno, no voy a ni siquiera mencionar universidad, pero su licenciatura, su maestría, la experiencia que tenga, y el dinero que se le paga a esa persona es determinante para lograr un proceso más satisfactorio. Y ahí están los casos, los expedientes de corrupción. Yo no voy a mencionar ninguno,
Pero desde el año 2020 Es lo que me refiero. al 2023, ¿cuántos casos, cuántos expedientes, cuántos imputados no hay que el Ministerio Público señaló por ese dedo acusador y que han cumplido sus 18 meses de prisión? ¿Pero dónde están ahora mismo? Hasta más. En su casa, con un proceso abierto. Ellos están ahí, no se van a sustraer del proceso, pero están en su casa. Hay otros que también tienen 2 años en prisión preventiva. Fíjate, Cali. Lo cual la gente que no sabe interpreta que fue que lo mandaron para su casa con una palmadilla a la mano, porque no Exactamente. entienden el debido proceso. Fíjate lo que establece también, como tú preguntas, que si hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta categoría. No, de quinta. Y Todas las Ahora quiero yo saber dónde estoy. Tú estás en primera categoría. Difícilmente la República Dominicana puede escaparse a esos números que nosotros estamos estableciendo. Porque la justicia lo coloca y el nivel económico y También. el nivel socioeconómico lo coloca como ciudadano de primera y de segunda y de tercera categoría. Un pobre diablo de este país no está colocado. Pero es un secreto. ¿Y por qué? El derecho civil establece que cuando tú haces una demanda civil, busca primero si la persona que tú vas a demandar tiene dinero para resarcir el daño. Claro. De lo contrario, te dicen, no invierta tiempo ahí en demandarlo. Sin Invierta embargo, tiempo ahí en demandarlo. Antes de irnos a la primera pausa, Sí. hay algo importantísimo que se ha dicho aquí entre muchas cosas. Habla Larimar del tema del derecho internacional comparado, es decir, la referencia internacional, y habla, Patricia, del tema de ciudadanos de primera y de segunda. Le relato esto brevemente. En España fue muerto un torero por una estocada de un toro. Hubo un planteamiento de parte de una persona que dijo, qué bueno ese asesino de animales. Sí. Y fue condenado en España, esa persona, al pago e indemnización de 7.000 euros a la familia del occiso por haber atentado contra el honor de ese torero. En ese caso, se dice en España, derecho comparado, que el derecho de expresión termina donde comienza el derecho de honor. Entonces te traigo aquí para verlo de ciudadanos de primera y segunda con esta referencia. Un ciudadano que pudiéramos presumir o presuponer de primera como Neney Cabrera, se supone que es de primera, ¿verdad? Es de primera. Perfecto. Por esa misma Y fuente. entra dentro de los imputables también. Pero Perfecto. lo que determina de primero es el estatus económico. El estatus económico. Pregúntale a pues, Patricia. No, Entonces, presuponemos que Neney Cabrera, que es de primera, en la misma fuente de la que se queja Michael Miguel, fue acusado o por lo menos fue puesto en causa por un tema de una supuesta demanda o amenaza de muerte. Y en ese caso, absolutamente nadie salió a defender a Neney y no había nada. Entonces, en ese caso, le voy a dejar la pregunta sobre la mesa de hasta dónde puede tener expansión el tema de libertad de expresión, atentando, mancillando, reduciendo el honor de buenos dominicanos. Hacemos la primera pausa correspondiente a este interesante panel. Retornamos después de la pausa. Llévatelo, Francis. Bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca en este conversatorio panel sobre el tema de la libertad de expresión y la interacción con redes sociales, comunicadores, periodistas enganchados y todo tipo de hados, con la participación de Gilbert Guzmán, Patricia Pérez Díaz y Larimar Piaño. Dejamos la pregunta sobre la mesa del tema. ¿Es posible seguir ejerciendo la libertad de expresión mancillando el honor de buenos y decentes dominicanos? Lo ideal sería que no. Exacto. Lo ideal Eso es lo correcto. sería que no. Pero en honor a la libertad de expresión, muchas cosas pueden suceder. Me parece que como sociedad todavía queda mucho camino por recorrer, mucho por avanzar en ese sentido, porque hay una línea como muy finita que tú no sabes cuándo la cruzas o si la cruzas. Muy delgada, muy Tienes- delgada. Tienes tribunales que te protegen también. Es un tanto, digamos complicado. Y esa línea que tú vas al tribunal, a ti te pueden demandar, y es muy posible también que luego del daño que te han hecho, moralmente hablando, la condena incluso que te impongan, tanto económica como incluso hasta de cárcel, que por lo general es prisión suspendida, 6 meses de prisión suspendida, 2 años de prisión suspendida y o sea, eso es nada. Al fin y al cabo, el daño que te hacen, aunque tú estés condenado en los tribunales, no lo va a reparar absolutamente nadie. Por lo que lo ideal sería que en un futuro no muy lejano se pueda trabajar en una legislación, modificar la que tenemos
y que en cierto modo se puede estudiar eso para que no se lacere. Dígalo. Están, Dígalo sin miedo. hay Dígalo. ciudadanos de primera, de segunda y de tercera. Te iba a decir algo, animal. No, o sea, yo me quedo casada con la relatividad. Tú hacías bien el ejemplo de lo que pasaba en España cuando el derecho de la expresión terminaba con el derecho de honor. Pero descrito como en la Declaración Universal de Derechos Humanos, dice, derecho de expresión es el derecho que tú tienes de expresarte libremente, sin ningún tipo de crítica, persecución y discriminación, ¿verdad? Política o de ningún tipo. Pero ya va, hay verdades que son incómodas. Entonces, ahorita nosotros hacíamos, y es un análisis que es súper importante de lo que hemos hablado hoy, porque ahorita tú y yo, como dos ciudadanos, consumidores de información, hablamos de un título y a mí me dolió más una palabra y a ti te dolió más otra. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? La relatividad de la interpretación. Entonces, hay verdades que son incómodas, que construidas de una forma gramatical específica, van a mover pasiones, van a lastimar personas, pero, sigue siendo mentira aquello que se construye de esa manera. Porque en el caso del ejemplo que puso Khalil, qué bueno que tú lo pusiste así, ¿es mentira que es un asesino de animales? Claro. No es mentira. No es mentira, pero sin embargo, terminó pagando por eso cuando era una realidad. El tipo se murió, es verdad, pero el tipo era un asesino, porque la finalidad del torero es matar. Pero Exactamente. en España es permitido, es un deporte. Relatividad. Pero volvemos a la relatividad. ¿Entiendes? Lo que está bien en España no está bien aquí. Lo que está bien en Estados Unidos no está bien aquí. Mira lo que ocurre con este tema que nos ocupa a lo que estamos ahora analizándolo. Es el tema de, y ahí entra el tema histórico de la imprenta. La palabra, bueno, fácilmente puede hasta borrarse. Yo te digo a ti ladrón. Ladronazo. Te lo dije. Pero cuando se escribe la palabra ladrón, que queda Que queda. por toda la vida, ya ahí entra y permanece una difamación escrita, que es diferente a lo que ya planteaba Larimar con relación a la relatividad de lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Quizás, digo yo, si no aparece el titular Claro. que tanto a Michael lo sorprendió y a sus familiares le dijeron, papi, porque me explicó y me dijo, papi, y eso que están diciendo que tú estás metido en un tumbe. O sea, si no está escrito ahí, En el caso mío, yo preguntaría, ¿qué es eso de que tú estás vinculado? causa menos daño que la palabra que yo te diga, Patricia, una prostituta, pero no lo escribí. O sea, cuando el libro te queda por más de 100, 200 años, que todas las generaciones que pasan lo leen, se dan cuenta de que realmente se difamó por escrito. Pero mira, Pero tú eso es pones lo que un pasa, tema- perdóname, Claro, para que no se me vaya esa idea. Precisamente ahí hablamos del tema del pseudo periodista, del pseudo comunicador, que no ha entendido todavía la huella digital, el impacto que tiene en la vida, en el nombre y incluso en la herencia, o sea, en el legado de una persona. Es que un video de YouTube con un título de ladronazo no lo borra nadie. Absolutamente, queda para Ay, toda la Pero vida. por eso tenemos el mal no es la información, el mal es quien la está dando. ¿Entiendes? Ahorita ustedes decían, Porque salió de aquí, del cerebro, con una mala intención y lo plasmó en y tú sabes, por ejemplo, un titular. que yo propongo que sí debería de cambiar. La fragilidad que tiene la imagen de otra persona en los seres humanos, en el sentido de que nosotros deberíamos de crear un sistema educativo o al menos un sistema de crianza donde nosotros le explicamos en esta nueva era de la información y la posverdad, como tú decías, a nuestros hijos, a la gente que se está formando en la comunicación, que todo lo que se dice y todo lo que se ve no es cierto. Porque yo pude haber leído 5, 6, 200 titulares sobre Michael Miguel de ese tipo. Y yo no me lo iba a creer. Exacto. ¿Entiendes? Yo no me lo iba a creer porque él tiene 40 años demostrándome lo contrario. Entonces también hay un tema de fragilidad que tiene que ver con el consumidor. Y en esa parte yo puedo hablar mucho porque yo trabajo en ese tipo de medios donde la verdad quizás no se tergiversa. Pero ahí depende también, Larimar, El que consume. cómo tú mezcles ese titular y el trasfondo que tenga y las circunstancias de lo que se está tratando en el momento. Por ejemplo, estamos hablando de corrupción, estamos hablando de 2.500 millones de pesos Ahorrar. que se le quitaron a los ahorrantes y que en esa circunstancia tú incluyes una figura pública y es lo que te llama la atención a la gente que dice, coño, pero ven acá, y ese tipo está metido ahí. O sea, No, te relaciona. No, y que no le está vendiendo droga a un adicto, quitándole. Vamos a hacer una quitándole dinero precisión. a la familia. ¿sí? Exactamente. Vamos a hacer una precisión porque ustedes han vertido conceptos que son muy importantes. Larimar hablaba del tema de reestructurar la sociedad.
con la formación del receptáculo. Tú hablabas, Patricia, de la sanción, los tribunales y cómo tiene que haber donde evidentemente no hay consecuencias. Y Gilbert hablaba del tema de la formalidad, de la imprenta desde su momento, siglos atrás, y del tema de la estructuración comunicacional del día de hoy, que es totalmente diferente. En el marco de eso, tú tienes una complejidad en donde la pregunta sería, ¿qué es lo relativo aquí? ¿Cambiar la sociedad? ¿Cambiar no quien emite la información, sino el daño que produce? ¿Y cómo manejarlo a partir de la formalidad o informalidad? Porque Michael Miguel es investigado por caso Búho. Michael Miguel es vinculado a un tumbe. Entonces, un manejo de información puede o no dañar. Entonces, la pregunta sería, ¿qué hacemos en ese caso con la estructura social, comunicacional y digital que tenemos al día de hoy? Formación en primer lugar de la persona que va a hacer el trabajo en el momento determinado para presentárselo a la sociedad. Juramento. Necesitas un juramento, señor. Correcto. Como el médico. Porque hay algo que está ahí que es muy sensible, que se llama interés. En esta sociedad nueva, moderna, de los medios modernos que son las redes sociales, se busca mucho ahora el interés de ¿qué? De vender el morbo. Vender el morbo, que hay que tener mucho cuidado con ese morbo y cómo tú lo vendes, porque en el momento en que tú utilices el interés de hacerte presente con una información, tienes que tener cuidado, porque entonces la situación es mucho más complicada. Hay que recordar que la mayoría o una gran parte de los influencers que hoy día tienen muchísimos seguidores y tienen ese poder para movilizar información. Cuidado. No tengo que tener cuidado porque lo que voy a decir no Es verdad. Vamos, libertad de expresión. el sombrero a ti no te sirve. No, dale. Entonces, hay que recordar que en honor a esa libertad de expresión, muchos de esos influencers, pues esas personas que sin tener ningún tipo de formación, que no han pasado por una universidad, pero incluso aquellos que fueron a una universidad, pero que son un ingeniero, eres contable, eres maestro, pero no eres periodista y estás ejerciendo, usurpando, en cierto modo, en honor a esa libertad de expresión, estás haciendo uso de esa profesión tan digna, tan noble y tan bonita como es la comunicación social y el periodismo. Por lo que me encantaría que eso que mi compañero Gilbert Guzmán ha planteado en un futuro no muy lejano sea una realidad, pero lamentablemente en la realidad social que vivimos en esta segunda década del siglo XXI, yo aspiro a que esto se dé en un futuro no muy lejano, pero viendo la situación, viendo la normativa que tenemos, que se ha intentado incluso modificarla y de inmediato figuran unas cuantas voces muy poderosas que se oponen. Y nosotros mismos como periodistas hemos alegado muchas veces, caramba, pero hay muchísimos periodistas que ni siquiera tienen empleo. Y contratan en los medios de comunicación personas que no son periodistas. Entonces, amén, el pastel puede dar para todos, pero ojalá que en algún momento se pueda ejercer un periodismo y una comunicación con responsabilidad y que ese tipo de acciones puedan tener sanciones que la gente lo piense dos veces antes de destruir una reputación. Entonces voy a aterrizar algunas preguntas para concretizar lo que es el espíritu de este conversatorio. Primero, hablamos ahorita, Gilbert hablaba del tema de los informales, los enganchados. Estamos hablando de gente que no tiene la categoría de la formación, sino un celular smartphone es suficiente. Y vamos para adelante. ¿Debería limitarse la interacción como en China con el tema de las redes sociales para esos comunicadores autodenominados? Mira, yo pienso que no. No. Limitarlo no. Regularlo. Regulación, la limitación. No. Sí. No, porque si Sí. tú limitas, tú puedes decir, fulano de tal, por tal aspecto, no puede hablar en un medio, sino regularlo. Puede hablar, Pero el límite. bajo esto. Porque, fíjate, que tenemos que entender ahora. Define esos límites, me interesa eso. Sí, tenemos que entender ahora que la comunicación moderna, que son las redes sociales, se convierte en una K-47 en manos de gente que no está preparada para tirar. Y eso es peligroso. Muy peligroso. Porque cuando una persona que no tiene el conocimiento de que si menciono el nombre de X persona en algo que no tiene ningún tipo de relación, le estoy
causando un problema a él, extensivo a su familia, hay obligatoriamente que regularlo y formarlo. Por ejemplo, en China, si tú no eres licenciado, no puedes participar en las redes sociales. En Francia están pidiendo títulos universitarios para usted tener un espacio en las redes sociales. Entonces, limitación o regulación. ¿Qué dice el animal que...? No, Vamos a ver. ¿Por qué no me regularon? Yo estoy de acuerdo en principio con lo que tú dices, pero el tema, a mí lo que sí donde me encuentro con una pared con el tema de formación y conocimiento. Mira qué pasa. Yo te voy a decir una cosa. Yo entiendo que todo el que tenga el respeto por el micrófono debería de tener la oportunidad de convertirse, así sea en una personalidad digital o en un expansor de la comunicación, entiendo, o sea, creo que debería de tener esa oportunidad al micrófono. No necesariamente habiendo salido, por ejemplo, de la escuela de periodismo, de comunicación social, porque conocemos muchísimos comunicadores que no pasaron por esas escuelas y que hoy por hoy podemos. Entonces, ahí es donde yo te digo que la formación para mí no es factor sine qua non, por decirlo así, para que un comunicador sea bueno o tenga el derecho a hablar en un micrófono. Lo que yo sí creo es que nosotros tenemos que apostar como consumidores de la información porque nosotros somos los que hacemos a las personas. Una persona que se para a hablar en YouTube y no tiene vistas, no sigue hablando en YouTube. Punto. Esa persona va a hablar de algo hasta que alguien haga clic. Y cuando eso que él habló le hagan clic, él lo va a volver a hablar. Entonces, nosotros somos los creadores de monstruos. Nosotros, ahí es donde vuelvo en el tema de la formación, sí, humana, en la formación de los niños, en la formación del ser humano como consumidor de información en medios digitales. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Un aspecto muy importante ahí. Tenemos que tener una sociedad medianamente educada. Correcto. Medianamente no es la que tenemos. Entonces, en eso, debemos limitar. Limitar no. O sea, vuelvo y te digo, es que si el producto, el contenido transgrede, viola derechos, no informa, no edifica, no debería de ser consumible. Entonces, ¿qué te dice eso? Que nosotros estamos creando ciudadanos que consumen basura. ¿Qué es lo que está mal? ¿El contenido o el ser humano? ¿Qué dirías tú, Patricia? ¿Nos limitamos o qué? Los regulamos. Explíquese. Que para mí es lo mismo. Claro, para mí es lo mismo. Es una forma bonita de decir. Nadie quiere atreverse. Neurolingüísticamente. Claro. Vamos a ver. Básicamente, regulemos. Lo que yo voy a plantear en este momento, ya lo dijo Gilby, ya lo dijo Larimar. Regular en el sentido de que, y lo dije incluso también antes de que me hicieran la pregunta, que en algún momento haya unos niveles de regulación que impida que personas de bien social o cualquier persona, aunque no sea pública, aunque no sea de la vida pública, pues no se le mancille su honor por el simple hecho de que alguien quiera obtener views. O sea, y este punto que ha planteado Larimar Fiallo, a mí me ha gustado muchísimo cuando habló de la formación humana. Hoy día, señores, hay muchísimos profesionales que no tienen los valores para poder transmitirlos, aunque tengan un título, no tienen los valores morales para poder, educar de una forma que inyecte positivismo y cosas positivas, valga la redundancia, en este caso si cabe, a la generación que va subiendo y a la generación que también ya está formada y que sigue ávida de información. Pero, por eso decía ahorita, es un tema bastante complejo, bastante complicado, bastante sensible también, por esa línea delgada que hay entre violar un derecho cuando usted le está violentando, valga otra vez la redundancia si cabe, el derecho a otra persona. O sea, entonces, en el marco de eso... Está el honor a alguien. Entonces, hasta ahí tiene que llegar. Eso déjame hacer, por favor, este comentario, señores, porque te importa. Nosotros estamos hablando de la nueva generación de la comunicación y hemos hecho mucho énfasis en eso. Ahora bien, yo te voy a decir una cosa, sin mencionar nombres. Nosotros tenemos como pilares de la comunicación personas aquí que se pasaron toda su carrera diciendo mala palabra. Toda su carrera a las 6:50 de la mañana mandando a decir de todo. Ok, y no estoy hablando de un solo programa, porque la gente inmediatamente se irá al obvio. Pero nosotros tenemos pilares de la comunicación que han sido vinculados con actos de corrupción, con compra de su opinión, con todo. Y son personas que nosotros seguimos mencionándolo como grandes pilares de la comunicación, porque lo hicieron en saco y corbata, porque lo dijeron con todas las heces. Entonces, ahí vuelvo. Que tú estés formado, que tú pertenezcas a un estrato social o que tú hayas pasado por la escuela de periodismo o de locución, no te convierte en una persona digna para informar o para edificar o para educar gente.
Entonces ahí yo vuelvo y digo, Dios mío, yo vuelvo, doy la vuelta y caigo en la relatividad otra vez. ¿Entiendes? Porque lo que nosotros estamos castigando mucho ahora de la nueva generación de la comunicación es que de repente no habla bien. Y vamos a hablar del tema de Michael Miguel. Michael Miguel no hace un mes hizo unos comentarios en el programa donde él trabaja, donde él castigó y condenó fuertemente un reconocimiento que se le dio a una comunicadora nueva que trabaja en una plataforma muy conocida de nuestro país. Pero y lo hizo, una comunicadora, Vitaly Sánchez, de la plataforma de Alofoque Media Group. Vamos a decirle, alzó su voz diciendo que esa muchacha no podía habérsele dado un reconocimiento que se le dio en Estados Unidos, uno de esos políticos de la relatividad. ¿Entiendes lo que te digo? Pero lo hizo fuertemente, maltratando quizás, desde mi perspectiva, y voy a hablar de la perspectiva de Larimar, maltratando quizás la figura de esa muchacha, sin conocerla, quizá habiendo visto de ella 4, 5, 6 videos virales de pequeños clips donde ella se ve gritando o hablando feo, pero sin embargo, yo que sí he compartido con ella, te puedo decir que en el momento de emitir opiniones estructuradas, investigadas y educadas, también lo puede hacer. Entonces, mira cómo se le da. Hay algo que yo quiero rescatar ahí importante de lo que ustedes han dicho, y es el tema de volver al contexto de lo real. Porque Larimar ha hecho un cuestionamiento a la sociedad, en donde hay que preguntarse, como la política. Bueno, el clientelismo no debería ser, pero el que no da la canastilla, no da lo mío, no da el pasaje, no hay voto para él. Entonces, en ese caso, me recuerda mucho esa frase de Humberto Vago, que decía que las redes sociales le dan el derecho de hablar un paquete de idiotas. Eso hablaba él también, ¿no? Entonces, en ese caso yo te pregunto, debería... Decía Winston Churchill que hasta los tontos tienen la razón. Claro. No hay que democracia. La opinión pública es dictadura. Entonces, en ese caso, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿hay intentos por parte de la legislatura dominicana de limitar lo que es ese ejercicio de comunicación? ¿Estarían ustedes de acuerdo que usaron la palabra no limitar, regular? Pero tú de verdad crees que no se beneficia. Regular por ley. Le pregunto a ustedes. No se benefician ellos también. Claro, y más ahora en elecciones se van a beneficiar. Sí, claro. En nombre de esa libertad de expresión, en las elecciones pasadas, por ejemplo, cuando había tanta hambre de un cambio, cuando había tanto deseo de presos, lo queremos. No a la impunidad de la constitución. No, eso, o sea, en ese momento hubo un beneficio para una de las partes. Claro. Hubo mucha gente que... ¿A quién beneficia la muerte de fulano de tal? En ese contexto, entonces, tendríamos a bien que estamos opuestos a la limitación del ejercicio de la libertad de expresión. Siempre y cuando no transgreda, no sea injuria ni difamación. Claro, yo estoy ¿Puedo concluir eso? Yo estoy de acuerdo. Yo coincido con Larimar, no le agrego nada más. Mira, yo estoy de acuerdo, Michelle, que se regule. Usted tiene toda la libertad de lo que salió de su cerebro, externarlo a la sociedad, pero sin maltratar, sin ofender, sin difamar, y sabiendo que allá al final hay un límite que lo establece la ley. Usted puede hacerlo con toda libertad, claro, sabiendo que ahí hay un marco jurídico que te dice que si pasaste del Rubicón, tiene serio problema con los tribunales. Finalmente, el problema de tu propuesta y mi propuesta, que es legislar y formar. Es tiempo, bebé. Es tiempo que va a tardar. Finalmente, la sanción, la consecuencia de esa que están ahí, las leyes están ahí, solo aplicarla. Sí, pero no tan tipificada tal cual. Por ejemplo, si nosotros... Bueno, vamos a adecuarla entonces. Es lo que te digo. Bueno, pero eso es un proceso. Puede hacerlo. Eso es un proceso. Entonces, ciertamente, como está la legislación, lo que la parte procesal de aplicación es muy lenta, es difícil, es tediosa, debería modificarse el orden procesal para quienes transgredan ese honor, reciban la sanción y el castigo efectivo. Yo pienso que, de acuerdo a las legislaciones internacionales, lo que sale del cerebro no puede ser castigado con cárcel. Tiene que haber las sanciones que no sea cárcel. Porque lo que sale del cerebro es el intelecto. Y tú no puedes... Pero aunque sea para lastimar y dañar. ¿no? Tú no puedes estar preso por una expresión que tú... O sea, Gilbert Guzmán, yo lo vi violando a una niña.
Eso salió de mi cerebro. Me lo inventé. Espérate, no, pero yo usé mi penny. No, yo lo dije, no es real. Yo lo dije. Yo no usé mi penny. Pero yo lo usé mi dije, penny. no es real. Yo no usé la lengua para difamar, que es otra cosa. Yo lo estoy diciendo, por ejemplo, en la comunicación, en un caso supuesto. Que él sube un video Que yo y dice, digo "Lleven", esto. siendo mentira. Siendo mentira, es de mi intelecto, es de mi cerebro. Él no puede caer preso por algo que fue una Señor Christopher construcción Gilbert. suya. Sí, pero ahí hay una diferencia. ¿Cuál? Ahí hay una diferencia. ¿Cuál? Óyeme, que él sabe. Óyeme, no, tú me estás diciendo a mí que yo violé. Ahora eso hay que investigarlo. Sujeto a investigación. Pero la pena justamente es la Pero- privación de libertad. La privación de Y claro. hay que Claro. comprobarlo. Perfecto, pero al final el tema que tú decías, y me parece interesante, que en el marco internacional no se priva de libertad por la producción intelectual. El Holocausto fue una producción intelectual. Y eso evidentemente es lo más aberrante que ha vivido el mundo. Entonces, en ese contexto, la pregunta sería, ¿las sanciones procesalmente debemos en República Dominicana modificar para los que difamen, los que destruyan honras con un micrófono, como decía Jackie Núñez del Rico, que esto sirve tanto para construir como para destruir? ¿Deban ser más expeditas? Yo pienso que sí, debiera ser un poco más severas, de esas sanciones debieran ser un poco más severas y Estoy entiendo de que, acuerdo. entiendo que con la legislación actual que tenemos, todavía tú me sometes a la justicia y duramos 2 años o 3 años en los tribunales hasta que un tribunal emita una sentencia y luego eso adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Ponte tú que 5 años en eso solamente. Para Yo al final te digo, a ti lo que tú para que quieras. al final, así de manera benigna, te condeno a 2 años de prisión suspendida, 6 meses de prisión suspendida y el pago de 2 millones de pesos bajo modalidad de fianza. Y al final, ¿cuánto tú? O sea, En pocas palabras, Laribal, ¿estás de acuerdo? Yo voy a dar una propuesta un poquito más macabra. Por favor, Más macabra. Y a mis amigos no les va a gustar. hágala. Yo creo que hay un ente poderoso que puede regular, Sí, regular. si se pudiese decir, sancionar, si se pudiese decir, Hay diferentes. y es el opciones. sector empresarial. Este tipo de proyectos que cambian la información, que difaman, como ustedes han dicho, son patrocinados por marcas, por productos. Sí, claro. Y cuando este mundo digital empezó, muchas marcas se abstenían de apoyar proyectos por el contenido que tenían. Exacto. Eso cambió hoy. Y hemos visto marcas que históricamente son impolutas, por utilizar esa palabra, Ujú. apoyando proyectos o nuevas construcciones humanas, por no entrar en el tema de género, nuevas construcciones humanas que jamás alguien pensó que esa compañía apoyaría. Entonces, yo también creo que Porque vende. las marcas y productos tienen una responsabilidad a la hora de apoyar y obviamente inyectar capital a proyectos que no están edificando y que no están educando. Jóvenes, gracias por haber participado Gracias a ti por invitarme. en este conversatorio. Pero antes de despedirnos, ¿Cómo no? 30 segundos. Yo pienso que las escuelas de locución y de preparación de gente que vaya a hablar a través de estos micrófonos tienen que reactivarse. Y ahí tiene que jugar una función el Estado. El Estado. Porque al momento en el que yo cometo como nuevo frente a estos micrófonos, porque hay mucha gente que está utilizando canales de YouTube que no sabe que difamar conlleva sanciones. espinado. Entonces, por eso hablo del término regular. Si usted cometió un error, se comprobó que difamó, inmediatamente, sin contemplación, esa ley tiene que establecer que usted hay que quitarle la licencia para hablar por ahí. Pero la Biblia dice no serás juzgado por aquello que no conoces. Si esa persona alega completamente Ignorancia. ignorancia de la ley, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si no saben hablar, van a saber lo que dice la ley. Entonces, ahí entra, Se le da una... ahí entra el Estado. Ahí entra. Ahí entra el Estado. ¡Qué complejo! Yo creo que este es el Completo. primer capítulo porque tendremos que reeditar porque al final no me quedó claro si el derecho a informar, el derecho de expresión termina o comienza donde comienza el derecho del honor y realmente la preservación. Con esto concluimos la entrega de esta noche dándole las gracias a Gilbert Guzmán, Patricia Pérez Díaz y Larimar Fiallo por participar con nosotros en este interesante conversatorio. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana a las 7 estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévanos, Francis.